Bienvenidos a La Ruta del Frailejón, un programa para debatir los modelos de agronegocios y la innovación tecnológica en el campo. Con ustedes, Andrés Valderrama. y Jorge Eduardo Castro. Bienvenidos. Don Andrés, buenas, ¿cómo le va? Jorge, muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Muy bien, don Andrés. Oiga, caballero, yo creo que hoy vamos a hacer uno de los programas, digamos, iniciales más importantes de esta ruta del Frailejón. Va a ser uno de los programas básicos de la ruta, pero pues seguiremos hablando de este tema de hoy. Ya vamos a contarles cuál es el tema de hoy varias veces, porque pues un elemento muy importante de la ruta del Frailejón es hablar precisamente del frailejón. Entonces, hoy vamos a hablar De los frailejones. de los frailejones. Vamos a contarles cositas curiosas y básicas de los frailejones y lo seguiremos haciendo una y otra vez porque esta es la tarea de la ruta del frailejón, que cada vez nos entendamos más con los frailejones, los conozcamos mejor, los querramos más y sepamos convivir mejor con ellos. Entonces, caballero Andrés, don Andrés, cuénteme. Don Jorge, usted acaba de decir algo muy importante Dígame. y es Con usted siempre digo cosas muy importantes. que usted me pica la lengua. Para poder proteger hay que conocer. Sí. Si no conocemos los páramos, no los vamos a poder proteger. Si no conocemos la importancia de cada uno de los componentes biológicos del páramo, no vamos a poder saber qué vamos a hacer con ellos. Es como... El que no quiere ver es porque... ¿Cómo es que...? No, madre. ¿Cómo es que dice el decir? No, hay ojos que no ven, corazón que no siente, No. pero eso no aplica No, aquí no, porque no, es eso no, justamente eso lo contrario. Ojos que ven, corazón que siente. No, el que... los frailejones, Dejémoslo así, dejémoslo así. Entonces hoy vamos a hablar... Para proteger hay que conocer, Para proteger hay que conocer. ¿cierto? Esa va a ser la ruta del frailejón. Para proteger hay que conocer. Bueno, y además no solo para proteger, para disfrutar. Exacto. También, porque es que una parte importante... Para aprovecharlos. Claro, porque protegemos porque los queremos. Exactamente. Los queremos porque los disfrutamos. Y nos asombramos y nos maravillamos. ¿Y usted que ha recorrido tanto páramo? ¿Cuántos frailejones ha visto? Es una pregunta bien difícil porque si usted me preguntan cuántos, entonces así vamos a categorizarlos por alturas, colores, frondosidad. Bueno, entonces arranquemos por lo básico. ¿Qué es un frailejón? Un frailejón es un árbol. ¿Qué es un frailejón? Pues lo digo por mí, digamos, yo a duras penas diferencio una flor de un árbol. No, mentiras, tampoco están así, pero digamos que un frailejón, ¿qué es dentro de todas esas categorías que tienen el mundo botánico? ¿Qué es un frailejón? Bueno, hay que declarar, yo no soy experto en frailejones, mis conocimientos van a lo básico, pero lo importante del asunto es que con estos conocimientos cada quien pueda profundizar en el tema de los frailejones. Un frailejón es una planta clasificada botánicamente como una planta de la familia de las Asteraceae. Las Asteraceae son las plantas, para que le quede fácil a todo el mundo entenderlo, como los girasoles. Usted ha visto un girasol, ¿cierto? Muchas veces. De hecho, ¿Qué es lo que- aquí donde estamos tenemos por lo menos un cuadro de girasol. No sé si dónde está el otro, pero... O sea, un girasol es una asterácea. Una asterace. ¿Y qué es la característica de las asteraces? Las flores, principalmente. ¿Pero por qué las flores? Porque son compuestas. ¿Cómo así que son compuestas? Sí, la asterace, las flores de... Bueno, los girasoles Uh-huh. son flores compuestas de flores. Ok. Si usted ve lo que está alrededor, que son los pétalos amarillos, Sí. son partes de la composición de la flor. Sí. Pero si usted va al corazón, al centro de la girasol, y se enfoca en cada uno de esos puntitos amarillos, cada uno de esos puntitos es una pequeña flor. Ok, es como... Bueno, yo tenía como una historia de flores dentro de otro grupo de plantas.
Bueno, acuérdense que la botánica es complicada. No, claro, Hay no, pero muchos grupos parecidos. Y sí, pueden haber grupos parecidos a que tengan características casi similares, pero lo cierto es que la asteracea cobija al frailejón y al girasol. Las ubica en la misma familia. Ok. ¿Cierto? Ya. Esta familia, específicamente hablando de los frailejones, que son el género Speletia. El género Speletia es principalmente no, en principio descrito por Mutis y Humboldt. A eso le iba a decir, porque es que Speletia me sonaba a mí al virrey Speleta. Usted tiene toda la razón. Pues llegó la expedición botánica con Mr. Humboldt y Mr. Mutis y obviamente el coequipero Don Bonpland. Y dicen, oiga, vamos a nombrar este tipo de plantas o este grupo de plantas en honor al virrey de España, José Manuel de Speletia. Virrey de la Nueva Granada, José Manuel de Speletia. O sea, los frailejones son del género de las asteráceas. De las asteráceas. Que en la taxonomía o en la forma en que los humanos hemos clasificado la naturaleza para entenderla, sí, caben en esa familia. Dentro de las asteráceas están las espeletias. Exacto. Y los frailejones son asteráceas de la familia de las asteráceas del género de las espeletias. Del género de las espeletias. Es sencillo. Las familias contienen subfamilias que contienen tribus que contienen géneros. Okay. Eso es para ir a profundidad, eso de pronto está confundiendo. No, después hacemos uno solo especialmente sobre taxonomía botánica, pero digamos, pero es que lo que le digo, o sea, mucho gusto, hoy me desayuné a esta hora, me desayuné con que es que primero son de la misma cercanas a los girasoles y segundo, estén apellidados un virrey de la Nueva Granada, inclusive si están en los páramos. Son frailejones de páramos peruanos. Exacto. Bueno, pues mire usted, mire la importancia de la expedición botánica y de Mr. Mutis y de Mr. Humboldt y de Mr. Bonpland. Claro, ellos hicieron su primera tarea, que es el acercamiento a la naturaleza, al mundo desconocido de la Nueva América, y deciden acomodar todo esto. Más adelante viene un investigador, pues viene un investigador a desenmarañar el asunto de las frailejones, de las espeletias, que es Don Cuatrecasas. ¿Don quién? Cuatrecasas. Cuatrecasas. Okay. Que por sí tiene un tratado en donde hizo el estudio de todas las espeletias y les dio la clasificación. Hay algo muy complicado en las espeletias, todas se ven igual. Hay una sola diferencia, el tamaño de las hojas y el tamaño de las flores. Bueno, y por espeletia estamos hablando de frailejones ya. Frailejones. Espeletia para los científicos. Volvámonos a frailejones. Sígame diciendo espeletes para que nosotros nos acordemos siempre, además de que estamos hablando pues de una etapa preindependentista. El frailejón nos está recordando, como pocas, quizás, esa etapa de la expedición botánica y del tema de conocer para proteger y aprovechar. Es que claro, para eso es que se hizo la expedición botánica con Mutis. Me encanta que los frailejones se llamen espeletias. Ajá, sí. Y entonces, Cuatrecasas. Sí. ¿Cuatrecasas cuándo viene o por dónde o cómo es la historia de Cuatrecasas? Bueno, el asunto de Cuatrecasas, él es un botánico español que viene después pues por motivaciones personales a las Américas, a José Cuatrecasas, a descubrir el enredo de los frailejones y empieza de forma básica, porque los estudios han avanzado hoy en día con otras técnicas, a desenmarañar este intrincado mundo de las espeletias, porque lo que le digo, todos son igualitos. Solo tienen dos diferencias. Tamaño de hojas, tamaño de flores. Tamaño de hojas y tamaño de flores. Ok. Tal vez la coloración le ayuda a unos se ven más plateados, otros más verdes. Bueno, esas son características que ya uno experimentado va aprendiendo a hacer las diferencias en base a esas características. Pero entonces el estudio de cómo llegan ellos a diferenciar que esta especie es diferente de esta, o que esta es endémica quiere decir que solo está en ese sitio. Y este es un punto muy importante de los frailejones. Los frailejones son endémicos y son únicos. Para ese páramo. Únicos del afloramiento del sistema montañoso de los Andes. Ok, ese es un punto muy importante. O sea,
frailejones solamente hay en los Andes. Y en el sur, exacto, en las Américas, en el sur de las Américas, en los Andes. En los Andes, pero no, ¿hasta dónde va hacia el sur? ¿Llegan a Chile? No. No alcanzan a llegar hasta allá. Estamos hablando de que son tropicales. son tropicales. Son flores tropicales de alta montaña. De alta o son montaña. flores tropicales. O sea, Exacto, son plantas plantas tropicales. Exacto. Porque cuando uno dice planta tropical, siente selva. No, esto es planta tropical de alta De montaña. alta montaña. Estamos Ok. hablando. El 100% de los frailejones están distribuidos entre Colombia, Venezuela y Ecuador. No hay en Perú. En Perú no. De pronto habría, De pero al pronto norte. Al norte del Perú. Sí, ya habría que revisar de pronto un poco más. Pero es un ecosistema que se da porque es tropical, pero en alta montaña. O Exactamente. sea, ok, no sirve si es muy septentrional, no le pega directo el sol, necesita el sol casi como el girasol. Es decir, Y la pregunta es, ¿cómo llega esta planta tan rara a treparse tan a arriba. treparse tan arriba? Pues es que- Pues para llegar a responder esa pregunta hay toda una teoría evolutiva ok, que se llama la teoría de las islas adaptativas. ok. Usted sabe que las glaciaciones en el mundo pues no son un secreto. El mundo se congeló muchas veces y se descongeló. Sí. En una de esas, en la última, lo primero que se descongeló, o sea, el total de la naturaleza se congeló y se empezó a descongelar de arriba hacia abajo. Empezaron a derretirse, perdón, de abajo hacia arriba. Ok, Y sí, empezó lo iba a a- decir, pero sí, perdón. no lo vea tan fácil. Empezaron a derretirse las capas de hielo Sí, y las plantas evolucionaron de abajo hacia arriba. Pero en las partes superiores habían lugares donde habían cuencas donde el deshielo fue más rápido que lo que venía de abajo y se crearon islas. Islas que hizo que la evolución, por presión de selección de frío y todo este cuento, y si fuera más rápido y se crearon cosas totalmente diferentes. Por eso uno llega al páramo y dice, esto es otro planeta, estas plantas de dónde salieron, uno no las ve en otro sitio sino en un páramo. ok, son recuerdos del pasado glacial. O sea, nos recuerdan sin hielo que hubo glaciación. Exacto. Es el recuerdo de una temporalidad en la época de glaciación. Ok, perfecto. Fue un Maravilla. evento puntual, esa es la teoría. Hay 2 o 3 teorías, se contradicen todas, la biología se da palo por ese lado, pero bueno, eso es lo que hacemos, no, pues- lo que hacen los estudiosos de la botánica. Y sobre todo los de las hipótesis evolutivas, porque es que además también, digamos, tratar de reproducir las condiciones de evolución de miles de años, pues no es tampoco que sea tan fácil, me imagino. No es para nada fácil. O sea, volver a recrear las glaciaciones y el proceso de islas adaptativas, no me imagino cómo haría un experimento, digamos, pero después lo pensamos. Exacto. Sí, sigamos. Entonces, el frailejón es un recuerdo del proceso de glaciación que quedó como planta tropical de alta montaña en ese proceso de deshielo, Ajá. un proceso adaptativo. Maravilloso, espectacular. Por eso parece nuestro planeta. Y algo curioso es, los frailejones tienden a llamarse frailejones porque pues son árboles de alrededor de 2 metros que cuando usted no ha estado en contacto con el páramo y se encuentra con la sombra de un frailejón, pues lo primero que piensa es, bueno, hay una analogía o un parecido con un fraile. ¿Por qué con un fraile? Pues por su corte de pelo. Por el corte del pelo se parece a un fraile. Claro que sí. Usted ve a un fraile, los frailes tienen como ese totumito cortado en la cabeza, en donde solo dejan su pelito de arriba. Los frailejones son algo muy parecido en el sentido de que es un árbol que crece y el crecimiento o el crecimiento máximo de sus hojas está en la copa, que tiene una roseta. Una roseta, para términos claros, es, imagínense, como una rosa, como la estructura circular O sea, organizada. Claro, y además lo estoy pensando con el girasol también, ¿no? Sí, Sí, que tiene pelito alrededor y la calva, pues. exactamente. Algo muy parecido. Entonces, esta es una de las analogías a por qué se le da el nombre de frailejón a las espeletias. Obviamente también por su resiliencia, por su perseverancia en el páramo, por su constancia. Y acá viene un dato curioso. Los frailejones son unas plantas que crecen 1 centímetro por año. Entonces usted dice, si yo veo una planta de 200
perdón, de 2 metros. de 2 metros, posiblemente tenga 200 años de vida. ¿Se alcanza a imaginar eso? No, no, pues es que si es de 3 metros la vio el mismo Humboldt, pues. Exacto. O De sea, pronto la vio chiquita y dijo, cuidado, no pises esa matica que es un bebé frailejón. claro, Curioso, ¿no? pero curiosísimo, Ah, impresionante. Además, la dificultad, eso lo que además implica es la dificultad de crecimiento que está sometido Claro, el es frailejón. una presión muy fuerte. Estamos hablando de condiciones de viento, humedad relativa poco estables, Sí. de frío, de agua disponible poco estables, porque es muy cierto que en los páramos llueve mucho, pero en los páramos hay sequías y los frailejones soportan las sequías. Yo diría, ¿cómo hacen estos? Bueno, adicional, radiación UV. Estamos hablando que entre más arriba, más desprotegidos estamos pues estamos más desprotegidos y más radiación solar puede entrar, los rayos UV que son altamente dañinos para todos, inclusive para los mecanismos de las plantas. Entonces, ellos son los guerreros definitivos, los guerreros de capa y espada allá arriba. Y adicionalmente tienen una función vital. Hemos hablado en otros programas que el agua es vida, bueno, y el común, el agua es vida, pero los páramos son agua, entonces los páramos son vida. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Las adaptaciones de los páramos permiten que así no llueva, tengan la capacidad de robarle agua a las nubes y de hacerla caer a la tierra en forma de gotas y de que esas gotas se conviertan en pantanos y que esos pantanos se filtren, formen quebradas, que esos quebradas formen ríos y que ese páramo de Chingaza que chorrea hasta el llano oriental le esté dando agua a la ciudad de Villavicencio, o que ese páramo de Chingaza que chorrea para este lado le esté dando agua a la capital colombiana, a la ciudad de Bogotá. Entonces vea o sea, lo importante, la dimensión o sea, de funcionalidad que tienen estas plantas en el páramo. Estamos hablando que es eso, son los filtros de aire, son los filtros de la humedad del aire, Sí, en beneficio propio, pero el beneficio ulterior es de pronto el consumo de agua para las grandes ciudades, el abastecimiento. Para el desarrollo de los ciclos hídricos en general, En pero general. sobre todo el consumo y los asentamientos humanos. Es que, por lo que usted me está contando aquí, casi que uno dice, por cada 1.000.000 de habitantes hay que sembrar páramo, hay que Exacto. sembrar frailejones. Exacto. O sea, Y el bueno, problema esa es otra pregunta ¿cómo se reproducen los? No sé cómo va la línea esta de conversación, pero es que me queda ¿Sí? la duda, ¿cómo crecen los frailejones? Eso Pues hay un crece asunto- por semilla, Exacto. por raíces, ¿cómo es el proceso? Pues los Porque ya sabemos, frailejones- crece 1 centímetro por año y eso es muy poquito. Exacto. ¿Usted ha comido semillas de girasol, Sí. Jorge? Sí. Bueno. Parezco pajarito, pero sí. Ok. Los frailejones tienen unas semillas parecidas a las de girasol, pero mucho más pequeñitas. Ujú. Que en sí el reclutamiento es el concepto que abarca qué tantas hijos de una planta crecen en un espacio, básicamente. Uno dice que el reclutamiento es del 100% cuando todas las semillas del árbol usted las ve crecidas debajo del árbol y dice, pucha, acá puedo sacar y repartir y hacerlo. Efectivamente, en los páramos, el reclutamiento de los frailejones, la germinación es fácil, pero el crecimiento es muy lento y muy difícil. Entonces, los primeros años de vida de un frailejón, cuando está escondido entre la maleza pues en el fondo o en el sustrato, en el suelo de los páramos, es muy difícil. O sea, es muy difícil que ellos pasen el proceso de germinación. Sí germinan, sí crecen, pero entonces ya la selección negativa es demasiado fuerte en cuanto a las condiciones que deben soportar, por lo que ya hemos discutido. Poca humedad disponible, muchos vientos, alta incidencia de rayos ultravioleta, bueno, todas estas condiciones. Ahora, pongámosle factores antropogénicos como incendios, deforestación, siembra de cultivos, ganadería,
Inclusive tuvimos un gran impulso minero en los páramos colombianos que pudieron haber puesto en riesgo esta historia, básicamente, esta ruta. Entonces... Sí, en zonas, digamos, donde usted dice son centenares de años para que crezca 50 centímetros. Exacto. Medio siglo para que crezca 50 centímetros. Exacto, y uno dice, bueno... Y esto sí, pues sí, germine el frailejón, pero vaya y hágalo crecer 50 centímetros, papito, para que vea lo fácil que es. Búsqueme usted el método en donde me entregue frailejones de 2 centímetros, con 2 hojas. Uno dice, pues si germina fácil, pues yo lo hago en mi casa, como los frijolitos del primaria. experimento de primaria del colegio, y posiblemente los germine y los saque. Hágalos crecer. Sí. Ese es el reto, hagámoslos crecer. Entonces ahí es donde decimos, hay que proteger muchas cosas del frailejón, de los páramos. Hay que proteger los frailejones. No, y además hay que conocer, es que esos mecanismos de adaptación lentos, pero ante situaciones adversas, es que estoy pensando, por ejemplo, que la ubicación específica en el páramo, es decir, si quedó más arribita le pega más en la luz, si quedó más en sombra le pega menos, si quedó más cerca de la piedra le sopla más el viento, si quedó al lado de una roquita la protege más, es decir, es muy en función de coordenadas geográficas. Entonces, por ejemplo, pensar incluso cosas como trasplantes de frailejones, ya supongamos que pudimos lograr en laboratorio desarrollar en 5 años lo que se demora un frailejón en demorarse 10. Lo logramos. Entonces ahora vamos con nuestra matica de 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros de frailejón y nos lo vamos a subir de nuevo al páramo para resembrar frailejones. Bueno. ¿Dónde carajos y cómo resiembra un frailejón con esa situación? Además con una planta que está acostumbrada a ser atendida con tanto cariño. Pues me encontré 2 proyectos muy bonitos en mis viajes por los páramos. Uno es una iniciativa del Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, en donde están tratando de replicar el ecosistema del frailejón. Una tarea titánica por las condiciones que deben igualar y porque, o sea, no es fácil trasplantar un frailejón. Los frailejones tienen un sistema radicular complejo que es lo que no vemos. Las interacciones que tiene, ¿qué es lo que hace que las plantas del páramo sean tan especiales? Es la ecología del suelo. El suelo de los páramos es un suelo difícil, con poca disponibilidad de nutrientes, ya que la temperatura es tan baja. Es como una nevera, donde usted pone hojas a podrir, pero no las pudre, sino lo que un proceso en Barranquilla le toma 2 meses, en el páramo le puede tomar 10 años. Es algo muy parecido al tema de las turberas. ¿Usted sabe las turberas en los países nórdicos de Europa? Son zonas que en algún punto fueron bosques frondosos. Sí, pues que se hundieron debajo del agua y que por procesos de presión y frío hicieron una descomposición diferente que a una tierra demasiado fértil. Bueno, la tierra de los páramos es muy fértil por este mismo proceso de descomposición lento, en donde la intervención es microbiológica, en donde los microorganismos están comiendo de a poquitos y poniendo disponibles esos nutrientes que se demoran mucho en ciclarse, o sea, en que una hoja caiga y vuelva a ser disponible para que otra planta se coma lo que alguna vez fue esa hoja. Es un proceso muy largo y es una interacción muy compleja. Entonces, ese es uno de los puntos más críticos. La reproducción de los suelos y de las condiciones del suelo del frailejón. Exacto. Entonces ahí es donde en la iniciativa del Jardín Botánico, aunque noble y titánica, pues siguen enfrentando retos y allá están trabajando. Allá está don David Granados y don Mauricio Bernal, grandes biólogos trabajando por la conservación de los páramos. Saludos a don David y a don Mauricio. Un saludo para mis queridos colegas. Precisamente en una subida anexa allá a la laguna del Otún, pude compartir a profundidad con unos par de guardabosques que tenían un proyecto de germinación o
plantulación de frailejones. Lo que hacían ellos era sencillo. Paseaban por las zonas intervenidas. Efectivamente, allá hay mucha más intervención porque el flujo de personas es mucho más alto. Hay caminos demarcados y en los caminos hay frailejones, bebés. Lo que hacían ellos era, pues, si voy por el camino donde hago mi ruta con mi burro y veo un parche de bebés frailejones, pues los saco de aquí, me los llevo a mi zona protegida, los siembro y espero a que crezcan. Por la misma condición de que un frailejón se demora alrededor de 1 centímetro en un año, era un proyecto lento, que daba resultados lentos, pero daba a las personas que caminaban por fuera de los caminos la conciencia suficiente para decir, oiga, si tiene un camino, pero a usted se le parece muy wild meterse a través de los frailejones y patearlos, dése cuenta que está haciendo un impacto muy fuerte a la naturaleza. Y uno dice, pues sí, de pronto el proyecto no va a sacar más de 50 frailejones al final, pero la conciencia, las conciencias que va a lograr trabajar y cambiar, eso es el verdadero punto a favor, que es lo que muchas personas no tienen en su mente al momento de ir a los páramos. Pues no hay mucha cultura del páramo. Mucha cultura del porque, páramo, porque, por ejemplo, uno mira, por ejemplo, en regiones que han disfrutado más de la montaña o han interactuado más los Alpes, incluso en las mismas culturas indígenas andinas, pues tienen cultura, o sea, tienen adaptaciones de civilización, de mucha interacción, pero realmente nuestra cultura es muy joven en las montañas y sobre todo en la alta montaña es relativamente reciente, es incipiente, pues a menos de que sean investigadores, biólogos o cosas de ese estilo, es un arte que hemos disfrutado desde hace muy poco tiempo. Entonces, es un tema que estamos por trabajar y para eso está la ruta del frailejón, conociendo, por ejemplo, estas experiencias de los germinadores y protectores y guías allá en el páramo del Otún. Pero ese proceso entonces de germinación también es muy complejo. ¿Qué otras? Esas son las dos experiencias que usted me decía que conoce Sí, de proceso. Okay. del proceso en sí de gente tratando de restaurar el páramo. Iniciativas pues tienen que ser nuestras porque nadie nos va a venir a cuidar los páramos. Definitivamente hay algo que hay que resaltar y es, hay alrededor de ciento y un poco más de especies de frailejones de espeletias. Uh-huh. Colombia tiene alrededor de 98 de esas ciento y péguele. Entonces, dése cuenta la importancia de los páramos nuestros. Estamos hablando Boyacá, Santander, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Tolima, Cauca, el Cauca, se me escapa. Nariño. El Nariño también, Galeras con esos bellos frailejones. No, es que además, recordemos, tenemos 3 cordilleras que generan alta montaña y en pleno trópico. Pregunta, en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿cómo estamos de frailejones? Pues la Sierra Nevada de Santa Marta, yo he sido partícipe fui partícipe de un proyecto de acercamiento social con los indígenas y el páramo de la Sierra Nevada es de los más conservados, de los más conservados del mundo, podría decirlo. Pues, sí. Y sabemos por qué, porque la sierra es un territorio ancestral de los indígenas arhuacos, de los cogis, de esta... Claro, es que tiene adaptaciones culturales de muchas interacciones. No es cultura reciente, pues tiene ignorancia, es como cuando uno está buñueleando con el carro, recién aprende a manejarlo y se le mueve y tal. Pero ya cuando le coge confianza camina sin pensarlo, mueve sin pensarlo. Lo mismo deberíamos llegar en la interacción con el páramo, o sea, está tan adaptado en la cultura, en los mitos de la cultura, en las conversaciones de la cultura que no haga falta decir hay que protegerlo para protegerlo. Exacto, como no hay que ponerle primera para andar el carro. Exacto. En la Sierra Nevada de Santa Marta sí, la interacción entre los indígenas y el páramo es exclusivamente espiritual, porque los sitios más sagrados de la Sierra Nevada, a donde pocos han ido, porque simplemente nosotros no estamos en la conexión que ellos han logrado, hace este sitio mágico, totalmente conservado, protegido, en donde
lo peor que uno puede encontrar y de este calibre es la ofrenda que deja un indígena, que no es más que tal vez unas hojas de maíz con unas semillas de maíz y unos pequeños pocos de algodón y de lana, y que tienen, uno dice, pues sí, es bobaditas, no, eso es totalmente un mensaje espiritual entre la conexión de su forma de ver la vida y el páramo. Entonces, sí, agradecimiento, es puro exacto. agradecimiento. Entonces es increíble. Lastimosamente no lo he conocido, no he visto más que fotos y videos que pues son de libre acceso en las redes sociales y en el internet hoy en día. ¿Algún día, don Jorge? Bueno, pues conversaremos más de cada uno de los páramos que hay en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, y de los frailejones específicos o espeletas que tenemos en cada uno. Pero yo creo que vayamos dando como una síntesis de este primer programa para poder tener varios y contarles curiosidades más adelante de los frailejones, porque hemos hablado de muchas cosas interesantes hoy. Yo me aprendí más lo de espeletas. ¿Cómo se llama? Asterace. Las Asterace espeletia. Muy Familia Asterace, género Espeletia. Familia Asterace, género Espeletia. Miren, señores, aquí ya. Y además sabemos que son parientes de los frailejones, de los girasoles. Son plantas tropicales de alta montaña que se dan especialmente en Colombia, Venezuela y Ecuador, precisamente porque son plantas tropicales de alta montaña, y alta montaña en el trópico solamente hay como por esta zona. Y además sabemos que en Colombia hay 90 de las 108 especies que hay de espeletias o frailejones, más o menos es de ese orden de magnitud. Pues no quiero entrar en especificidad, bueno, dejemos porque sabes que la ciencia se da palo por todo lado. Yo sé que son alrededor de 170 reportadas, pero no todas son aceptadas. Yo sé que en Colombia hay alrededor de 98, puede que haya más, puede que haya menos, pero somos el país con más diversidad de frailejones. Bueno, vamos a hacer un programa, a ver, hagamos este programa, dejémoslo planteado hoy. Números y frailejones. Vamos a hablar solamente de datos de frailejones. Kilómetros de metros cuadrados de páramo, tamaños, todo lo que haya de números que nos podamos inventar. No lo vayan a pedir pronto porque, señores, nosotros nos demoramos en programar y desarrollar estos programas y mantener el fanpage. Pero vamos a hacer uno sobre números y frailejones para este tema de conocimiento. No, muy interesante, don Jorge, poder también resaltar eso. No, para don Andrés, tomar conciencia. Don Andrés, usted es el que me ayuda a tener conciencia de estos puntos cuando me da estos números. Por ejemplo, este dato, hoy supimos también que se demora 1 centímetro por año creciendo, que es muy importante el sustrato, que el proceso que genera el sustrato muy fértil de los páramos es un proceso, como diría mi gran amigo, también saludos, don Camilo Alba, de comer con calma. Entonces ahí están Mejor dicho, no pudo ser. Si está la temperatura fría, ¿para qué hay afán? Entonces están los microorganismos por ahí comiendo como si la vida fuera flow. No, muy bien. Pues don Jorge, esto es una abrebocas nomás. Acuérdense que acá tratamos de despertar conciencias y también debates. Claro. Queremos... Sí, debates que van a venir, pero el de hoy ha sido completamente educativo. ¿Cómo se llamaba el español que se vino? José Cuatrecasas. Sí. Hay todo un compendio, todo un desarrollo de conocimiento de las espeletias hecho por él, que es la base de la biología moderna, pues, de los frailejones, básicamente. Pues dediquémosle un programa a José Cuatrecasas pronto. Pronto es más adelantico, pero hagámoslo a José Cuatrecasas. Y recordemos que aquí parte de lo que estamos haciendo es en la lógica de conocer es proteger. Conocer es proteger. Conocer es proteger. Bueno, caballero Andrés, como siempre un gusto. Dejamos por aquí para que queden con ganas de más y para que tengan ganas de seguir comentándonos qué quieren saber de frailejones, de páramos, de ecosistemas y de la ruta del frailejón. Un saludo a todos los oyentes. No olviden seguirnos en nuestro fanpage La Ruta del Frailejón y no olviden compartir estos importantes pequeños temas, pequeños pasos de gigante. Un tema más. Un tema menos. Y con ustedes, Jorge Eduardo Castro Corbalán
Andrés Valderrama, por favor, escríbanos a agrocapitalismo@gmail.com.